Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por otra vez acompañarnos. Como una vez al mes están aquí con nosotros. Espero que se acuerden de mí. Soy el psicólogo Esaú Armando Solchaga Ortiz. Estamos en otro programa de Simi Chat. Estamos transmitiendo como siempre en vivo, a veces con algunos pequeños problemas técnicos de los cuales nos disculpamos como siempre a todos nuestros siminautas, a todos nuestros simiescuchas. Nos pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Facebook, Centro Simi de Salud Emocional, Simi Radio también en Facebook, en nuestra página de internet, en la página de internet de Simi Radio, y por supuesto nos pueden encontrar en nuestros medios de contacto, 800-911-3232, la misma página de Facebook, Centro Simi de Salud Emocional, Ser Feliz Si Se Puede, en los cuales encontrarán, entre otras cosas, bueno, la atención de todos nosotros, de todos nuestros colegas. Una de ellas está aquí a mi lado, la psicóloga Abigail Pérez. Buenas tardes, Abigail. Y también podrán encontrar el servicio de línea morada. Ahora bien, toquemos ligeramente el tema que nos ocupa el día de hoy, en el cual vamos a hablar de las adicciones. Sin embargo, muchas veces como especialistas perdemos de vista que no todas las personas vivimos las adicciones exactamente igual. No todas las personas entendemos las adicciones exactamente como si fuéramos especialistas, como si fuéramos psicólogos. Precisamente por eso, el día de hoy, bueno, esta Abigail aparentemente tuvo un problema técnico, pero va a estar con nosotros para que podamos ver las adicciones, lo que es una adicción desde dos puntos de vista, los dos lados de la moneda. La parte profesional, ¿cómo vemos los psicólogos, cómo vemos los especialistas que nos dedicamos a atender esta problemática? Pero también, y por eso su presencia es oro molido, de una vez lo voy diciendo y lo sostengo, pero también afortunadamente tenemos la presencia, el acompañamiento y la experiencia de Israel Juárez Montiel, quien actualmente es director del Centro de Rehabilitación Quinta Dimensión, que es un centro de rehabilitación registrado ante la IAPA, y nos acompaña no solamente como en su papel como especialista, como director de un centro de rehabilitación, sino también como un testimonio viviente de vida, de experiencia, de recuperación y rehabilitación de los problemas que vamos a ver precisamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque las adicciones, particularmente las adicciones a cualquier sustancia, es un problema que ha acompañado a la humanidad toda la vida. Es un problema que tiene muchísima visibilidad en el mundo moderno, en las redes sociales, en el Internet, en YouTube y un largo etcétera. Ahora bien, precisamente por eso estamos con Abigail Pérez, nuestra especialista. Abigail, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y estamos también con Israel. Un verdadero gusto saludarte y tenerte aquí el día de hoy. Igualmente, Armando, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y pues, entremos en materia. Digamos, como dicen por ahí,
metámonos al tema completamente. Los tengo aquí a los dos el día de hoy porque pues necesitamos la perspectiva de los dos lados, del especialista, pero también de una persona que ha vivido la adicción en carne propia, que la ha superado y que ahora es su objetivo de vida, ayudar a las personas que están precisamente en esta situación. Y empezamos con la pregunta más básica de todas. Empecemos contigo, por favor, Abigail. ¿Qué es una adicción para empezar? Ok, pues bueno, gracias por pasarme la batuta aquí, la palabra del día de hoy. Y pues déjenme decirles que actualmente estamos hablando de un tema que social, en cuanto a salubridad, y ha sido todo un boom porque nos enfrentamos a hablar de un tema que acontece no solamente en México, sino al mundo entero, que nos sacude. Y bueno, pues aquí en este sentido, a hablar de qué es una adicción, déjame aquí compartirte, Armando, y bueno, a todos los que nos están visualizando el día de hoy, que pues el consumo antes estaba considerado como una adicción o una drogadicción. Actualmente se han hecho varias modificaciones en la materia respecto a quienes se encargan de este tema, sobre todo la Organización Mundial de la Salud ha hecho varias adaptaciones al término y actualmente, de hecho, una adicción ya es considerada un trastorno, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este trastorno? Se refiere a el descontrol y a el impacto de consecuencias graves en la vida de las personas respecto a este descontrol que hay sobre el consumo de alcohol o de alguna sustancia. Antes se les llamaba drogas, ahora se les dice sustancias, pero todos lo entendemos coloquialmente todavía como drogas y como adicciones. Entonces, pues nos referimos a este consumo descontrolado que genera problemas y consecuencias en la vida de una persona a muchas escalas. Esto es lo que hace la diferencia entre un consumo, por así decirlo, social a un trastorno por consumo. Y actualmente lo que es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, lo clasifica o lo categoriza como enfermedades de acuerdo a la sustancia que tú consumas. Por ejemplo, si una persona consume marihuana, es trastorno por consumo de marihuana. Si una persona consume alcohol y tiene un problema, es trastorno por consumo de alcoholismo. Y si, bueno, traes muchas sustancias mezcladas, pues tienes varios trastornos o es un trastorno múltiple de consumo de sustancias. Entonces, nos referimos a este problema que actualmente pues es considerado y catalogado una enfermedad. Tiempo atrás se hablaba de que era como perder el tiempo, de que pues solamente las personas que no tenían nada que hacer eran las que consumían. Se hablaba de que pues las personas que de alguna forma tenían como se le consideraba falta de voluntad, pues tenían este problema de consumo y actualmente no. Ya se catalogó como una enfermedad porque hay de pronto internamente una falta pues no solamente de control, sino que fisiológicamente ya hay impacto en las personas, cerebralmente, neurológicamente también hay impacto en las personas, por eso es tan difícil dejar un problema de consumo de sustancias, porque no solamente es cómo han influido mis decisiones, sino cómo ya influyó todo lo que yo le ingreso a mi cuerpo, cómo ya está generando efectos en el sistema nervioso central y esto a su vez pues genera que yo no pueda dejar pues este consumo. Bueno, ahí tenemos precisamente el primer lado de la moneda, de lo que queremos explorar el día de hoy. Y veo que Israel también está muy atento a tus palabras. Sin embargo, una cosa es lo que decimos los especialistas, una cosa son las definiciones muy puntuales, por cierto, muy buenas, de cómo explicamos lo que es una adicción. Pero, Israel, ahora voy contigo desde tu experiencia, desde tus vivencias, la gente común y corriente que no somos especialistas, ¿qué, la gente qué cree que es una adicción? ¿Qué cree que pasa con todo esto? A lo que nos acaba de decir Abigail. Pues mira, la verdad es que es muy complicado como detectar siempre el problema porque justamente la psicóloga Abigail estaba diciendo algo que es importante. Esto ya rebasó muchas cosas, al menos de mi perspectiva. Si nadie lo toma como una enfermedad, ¿no? Si no es algo como que sí se puede quitar así
no sé, obsequios, o que se puede quitar así muy fácil, con un buen consejo o algo, pero la realidad es que es muy, muy complicado en la persona que en algún momento adquiere una adicción, ya sea en la modalidad que sea, porque ahorita justamente pues, estamos hablando de sustancias psicoactivas, ¿no? Que puede tener una persona, pues en mi caso, fue un consumo de sustancias psicoactivas. Esa era mi mayor adicción, ¿no? Y las personas obviamente lo ven, por social, o sea, en métodos sociales, por ejemplo, el alcoholismo, pues también es una adicción, pero hay en ciertos niveles que lo aceptan, ¿no? El cigarro también es una adicción y las personas también en ciertos niveles sociales, pues lo permiten y es algo que no genera problema, al menos alrededor, sino físicamente, pues sí, sí genera algún impacto, ¿no? Entonces, la adicción es, no la alcanzan a ver de la forma que es la real, porque si hay trastornos en una persona, en cuanto tiene algún tipo de sustancia, adentro. Entonces no alcanzan a ver el problema que realmente es una enfermedad, la adicción, y yo creo que las demás personas la observan así, no tan real como debe de ser. Ahorita, ahorita me llama muchísimo la atención lo que me estás diciendo, Israel, porque estás diciendo, no lo alcanzan a ver como lo que realmente es. Y por ahí alguna vez algún psiquiatra muy famoso dijo que nunca subestimemos el poder de la negación. Ujú. La gente lo niega, y me refiero a los pacientes, me refiero al usuario, me refiero a su familia o a sus amigos, niegan el hecho Pues, que te, que no, te, que te hayan dicho, no, 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 no ha de ser eso, no, 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 es otra cosa. sí, es real, o sea, bueno, uno como tiene la intervención, de hecho, los centros de rehabilitación es cuando ya hay un consumo compulsivo, donde el paciente ya no puede parar, entonces tiene que contener justamente como para que, se forza la recuperación, vamos, pero la realidad es que ni siquiera ven el problema, o sea, es algo, ni siquiera las personas que están a su alrededor o el mismo que adquiere la adicción, alcanza a ver la magnitud del problema, o sea, se minimiza, o sea, es una parte que es muy complicado y yo quiero pensar, o sea, y adjudico todo esta falta de visión o que se adquiera realmente el problema a la falta de consecuencias hoy en estos días, en el aspecto del adicto me refiero, ¿no? Ahorita acabas de mencionar algo, pero vamos a empezar con Abigail y ahorita vas a ver a qué me refiero. Claro. Acabas de decir, no solamente es el adicto, ¿no? Sino las personas que hay a su alrededor. Entonces aquí la cuestión sería, y empezamos contigo, Abigail, sería, ok, tenemos un problema, tenemos una dependencia, tenemos un trastorno a cualquiera de estas sustancias. El consumo de estas sustancias, eh, ¿qué implica a nivel individual? ¿Qué implica a nivel familiar? ¿Qué implica para la persona y qué implica para su familia? Ok, pues bueno, hace un ratito que me preguntabas qué era una adicción. Yo te decía, pues actualmente es un trastorno por consumo y hablamos de una falta de control y una falta de, pues, conciencia de enfermedad también muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa tanto a nivel individual como a nivel familiar? Socialmente, el consumo de sustancias se ha estigmatizado impresionantemente. Y a pesar de ser un problema que abarca a millones de personas, estamos hablando de que 300 millones de personas más o menos alrededor en el mundo son las que tienen un problema de sustancias y una de cada 7 es la que en algún momento de su vida llega a concientizar que tiene un problema. O sea, estamos hablando de que el casi 90% de las personas no, ni siquiera son conscientes de que tienen un problema de consumo. Entonces, esto cómo abarca al individuo y a la familia, pues de una forma impresionante. Porque así como la depresión, que se habla de que es silenciosa y de que tú no te das cuenta en qué momento pasaste de ser una persona funcional y productiva, pasaste a ser una persona que no se levanta de la cama, algo similar pasa con las sustancias. Algo que empezó con un voy a probar por curiosidad, voy a experimentar,
pasa a ser un problema en el que la persona gradualmente, o a veces ya con las drogas químicas también ya se da como de un momento a otro, dejaron todo, ¿no? Dejaron familia, dejaron hijos, dejaron trabajo, dejaron escuela, dejaron sus ocupaciones. Entonces, se vive realmente como un problema muy complejo, muy fuerte, y que particularmente hablando de la cultura mexicana, hablamos de que la cultura mexicana es una cultura muy familiar, ¿no? Las reuniones, la convivencia, hay alguna situación y a veces la familia es la que está ahí detrás. Entonces, este es un problema que arrasa con la familia, ¿no? Es un problema que impacta a las personas alrededor. De manera inmediata la familia nuclear, ¿no? Si se vive con padres, si se vive con pareja, se vive con hijos. Entonces, es un problema que empieza a generar consecuencias económicas, de salud, conductuales, psicológicas, y que pues el principal afectado es el que consume, pero las primeras como consecuencias que empiezan a percibirse son las que tienen los familiares, porque los familiares son los que no ven bien a la persona que consume, pero la persona que consume, que creo que a esto es a lo que se refería en nuestro invitado Israel, pues no ven el problema, no ven el problema porque ellas son las que más bien están generando problemas a su alrededor. Entonces, muchas veces la familia es la que empieza como a cargar con el peso del problema, y ya hasta que, digamos, el problema ya trascendió más y ni la familia puede, es hasta entonces cuando se considera que entonces ya hay un problema, ¿no? Y entonces ya se busca ayuda. Pero te digo que de cada 6 personas que consumen, solo una busca ayuda, porque aparte es un problema que se ha creído que no requiere de intervención, que se cree que hablando con la persona, que se cree que yendo a hacer alguna promesa, pues esto se soluciona. Y estamos hablando de una enfermedad que requiere, como cualquier otra, un tratamiento. Israel, pues prácticamente lo mismo para ti. Y porque tú lo viviste y porque tú lo ves día con día. El individuo, las personas, el paciente, eh, cómo vive todo este proceso y la familia, cómo lo vive, qué es lo que tú ves en todo esto. Pues es que similar las situaciones, porque tanto como el adicto tiene, o sea, el adicto tiene el consumo físico y las personas que lo rodean, por ejemplo, en este caso, o en mi caso, mi familia absorbía todas las consecuencias de mi adicción o de mi drogadicción. Entonces, por ejemplo, en un núcleo familiar, o sea, yo siempre trato de compartir esto. No solamente hay una persona que es la adicta, sino, por ejemplo, si una familia está conformada de 7 personas que son el papá, la mamá, que compartan con 2 tías, la abuelita, el abuelito, y haya algún hermano por ahí, no nada más está drogando una sola persona, sino que el que tiene la adicción así real, comparte y transmite todos los emociones y consecuencias a todos los demás miembros. Entonces es algo muy complicado, y yo sigo en la línea que siempre debe de haber una red de apoyo psicológica, una red de apoyo de varias personas que intervengan, porque la familia tiene, no sé, ese tipo de adicción hacia el adicto, ¿no? Entonces genera una cadena. Yo, por ejemplo, las situaciones que yo viví como adicto, pues sí fueron muy complicadas, ¿no? Porque es una nube en la cabeza que no deja ver nada alrededor, y todas las personas en el afán de querer que haya un cambio, pues lo comentaba por la psicóloga Abigail, que es por un buen consejo, ¿no? O un obsequio, o una promesa o algo, piensan que con eso es más que suficiente para que una persona encuentre un cambio. Y nosotros, o al menos aquí, ya uno con la experiencia visualiza más o observa más una actitud que una palabra, ¿no? Porque nosotros los adictos siempre prometemos, decimos, hacemos, pero arrastra más o jala más una actitud, para que vaya habiendo una evolución dentro del grupo. Y las familias, cuando comparten este tipo de escenario con un adicto, pues escuchan, y lo escuchan con tanta, o sea, es una necesidad así muy imperiosa de escuchar las promesas y que lo voy a dejar de hacer, y mira que ya voy a cambiar, pero por favor, y eso nunca pasa. No. Muy parecido a lo que ahora llaman relaciones tóxicas. Justo, si no, es que igual. Sí, porque ahorita dijiste algo
que me llamó muchísimo la atención y ahorita me encantaría saber el punto de vista de Abigail. Dijiste, es que el adicto va extendiendo el problema a la familia. Se va enfermando la familia como sistema, como familia. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo de tus palabras? ¿La familia también se enferma? Sí, claro, sí, por supuesto. De hecho, creo que es el mayor facilitador que un adicto podría tener. Y de hecho, pues, yo estoy, o sea, puesto porque es el 90% la facilitación de la familia que otra cosa. Pero sí tiene que ver mucho la educación, vamos, cómo se refiere a la familia hacia el paciente, o sea, el que realmente tiene el consumo, porque una cosa es la adicción ya física, real, o sea, que una persona esté consumiendo algún tipo de sustancia, y lo otro es la adicción que tiene una persona, o la intención, o la obsesión que se genera, por ver a la otra persona, bien, ¿no? Acá, híjoles, es que ahorita, mira, me hizo pum la cabeza, porque digo, estás diciendo algo que muchos psicólogos, que los especialistas luego sostienen, que dicen, oye, es que no solamente es el individuo, es todo lo que hay alrededor del individuo. Y eso entonces nos lleva precisamente al siguiente escaloncito. Y tú ya lo tocaste precisamente, Israel. Abigail, eh, ¿qué provoca entonces una adicción? ¿Cómo empiezan? Ahorita ya tenemos una idea de cómo empieza por lo que dijo Israel, pero ¿cómo empieza una adicción entonces? ¿Es por la familia? ¿Es solo por la familia? Bueno, aquí tocas un punto bien central dentro de este problema que nos acontece el día de hoy, que son las adicciones, porque yo podría decirte, Armando, que no hay una sola razón o causa para que una persona caiga en un problema de consumo de sustancias, o sea, en lo que se conoce como una adicción. Son todo un conjunto de elementos que van a hacer una mezcla de situaciones para que ciertas personas vayan a tener un problema y ciertas no. Existe un modelo que es el modelo ecológico que explica categorizadamente cuáles serían estos factores, como por así decirlo, de riesgo o causas que podrían llevar a una persona a consumir, pero nunca es algo definitivo. O sea, es como decir que 2 siempre va a ser igual, 2 más 1 siempre va a ser igual a 3. Aquí en estos temas de adicciones y de trastornos mentales, las cosas no son así de exactas, ¿no? Siempre va a haber una variable que va a ser particularmente diferente de cada individuo. Entonces, hay ciertos factores que pueden desencadenar un problema, como lo es la edad, por ejemplo. Muchas personas empiezan a consumir en la adolescencia y mantienen este trastorno de consumo de sustancias por años. Pero hablamos de que en la adolescencia, por ejemplo, pues la corteza prefrontal, que es la que se dedica a la toma de decisiones, pues no ha madurado, a diferencia del sistema de recompensa y de placer que se ya maduró desde la pubertad, está madurando, ¿no? Entonces, por eso es que se hace tan adictivo para el cuerpo y para la mente el consumo de sustancias. Entonces, vamos a suponer que el primer consumo, como lo decía hace un ratito, fue experimental o exploratorio. Tú de entrada a veces no sabes qué es lo que le estás metiendo al cuerpo. En el caso del alcohol, entre comillas, sabes que estás ingiriendo pues cierto tipo de alcohol, pero ya hasta eso no nos consta. Existen infinidad de alcoholes adulterados, porque aparte ya es un negocio esto de las drogas, de tanto en lo legal como en lo ilegal. Entonces, pues tan solo el gancho, ¿no? En los bares, en los antros, en esta vida nocturna, ¿no? Que te dan la bebida adulterada para que tú consumas o te descontroles, y lo mismo pasa con las sustancias ilegales. Ya no te consta la calidad de sustancia que estás ingiriendo y aparte no sabes todo lo que le generas al cuerpo. Hablamos de que todas las drogas, toda sustancia que entra a tu cuerpo va a afectar el sistema nervioso central. Esto es el cerebro y todo lo que se va pues a las terminales nerviosas. Entonces, ahí ya hablamos de que se genera en el cuerpo pues una dependencia también fisiológica en la persona.
Y bueno, súmale a esto los factores familiares que pueden influir, los factores sociales que pueden influir, los factores desde la publicidad, desde los medios de comunicación, los problemas en la familia, que haya ciertos factores de riesgo detonadores. Es que es una lista muy, muy larga que si te la hago yo creo que me llevaría todo el programa, pero sí va las familias disfuncionales, que las personas individualmente tengan cierto tipo de problemas que no han atendido emocionales, psicológicos. Es muy común encontrar comorbilidades de personas que consumen alguna sustancia y también tienen depresión, tienen trastorno de déficit por atención e hiperactividad, tienen estrés postraumático, traen antecedente de violación, tienen ansiedad. Entonces, todos estos van siendo diferentes factores que en conjunto, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, todo esto va siendo, como te decía, una mezcla de elementos que llevan a una persona que pueda tener un problema de consumo. Entonces, sí son varias las situaciones que se deben de considerar en el caso por caso. Por eso es que la atención siempre profesional o especializada es bien necesaria. Bueno, y ahorita acabas de darnos todo un rosario precisamente de factores que pueden influir en que empiece la adicción. Pero pues aquí muchas veces el elemento clave no es lo que nos dice el especialista, sino lo que piensa o lo que siente precisamente nuestro paciente. Y es precisamente ahí donde vale oro las palabras de Israel, porque a todo esto que nos dijo Abigail Israel, que por supuesto lo conoces, lo has escuchado y lo has visto 20,000 veces, pero una persona que está en una situación así, una persona que padece una adicción, que padece una dependencia, ¿en qué momento piensa, ah, caray, tengo una adicción? ¿En qué momento, qué tiene que pasar para que ese pensamiento llegue a su cabeza? En tu experiencia, ¿cómo fue o qué sucede? Pues es que la realidad es que ahorita estaba escuchando así los factores que podrían ser los profesionales y los que dicen así en el libro, y yo lo trato de comparar con o sea, con lo vivido, y puede ser infinidad de cosas, ya sea desde lo que estaba comentando la psicóloga Abigail, que hace referencia, por ejemplo, a temas de familias disfuncionales, ¿no? Yo también lo podría relacionar con una decepción amorosa, ¿no? A lo mejor una pérdida de algún ser querido, no sé, a lo mejor que también no me compraron el juego que yo quería que me compraran, ¿no? Entonces yo adquiero, primero, pues es el primer acercamiento y es el consumo, ¿no? Y obviamente pues está el consumo y pues está la sensación, ¿no? No, y las drogas por lo general generan euforia, y más ahorita las drogas que hay, que son las sintéticas, que es el fentanilo, cristal, que son las drogas que ahorita generan más impacto. Y antes era, por ejemplo, la cocaína, la base, o la cocaína inhalada, que esa fue una de las drogas que a mí me tocaron, porque ya las drogas que están actuales pues ya son mucho más letales, y me parece que son más letales el 200% que las que estaban antes, o sea, es el mismo daño. Pero sí hay muchos factores que determinan, y es que en el momento que uno, yo creo que detecta que uno es adicto, es cuando empieza uno a generar el cambio, ¿no? El consumo que yo tuve fue alrededor como de 10 años, y yo no empecé a ver que ya tenía un problema hasta que empecé a tener consecuencias, ¿no? O sea, a tener problemas sociales, a lo mejor uno que otro golpe se atravesaba así en mí, o sea, algo ya cuando empezaba a ver ya que nada estaba fluyendo de la forma, porque en algunos momentos la droga generaba, lejos de sufrimiento, genera en alguna parte de la adicción, genera placer, ¿no? Entonces por eso se convierte en una adicción, y no todo la adicción es un sufrimiento, ¿no? Entonces ya cuando empieza a haber ese tipo de consecuencias, sufrimiento, todo eso es cuando, al menos yo, en mi experiencia, fue cuando empecé a dar cuenta que una persona ya empieza a tener algún tipo de adicción. Me dejaste sin palabras, Israel, ¿eh? Porque acabas de resumir todo esto en una palabra clave. Todo se reduce a
cuando empiezas a tener consecuencias. Y en el momento en que empiezas a sentir esas consecuencias es cuando se empieza a operar el cambio. Ay, Generalmente. mira, en serio, me dejaste sin palabras, tan sin palabras que vamos a hacer una pequeña pausa de un minutito para que regresemos a retomar este tema, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Estamos de regreso aquí en nuestro programa de Simichat. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan o a los que nos escucharán dentro de poco en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, en Centro Simi de Salud Emocional, Ser Feliz si se puede, también en nuestra página de Facebook de Simi Radio, nuestra página de internet, nuestras redes sociales, ¿cómo se llama la del pajarito? Ahora ya no sé si es Twitter, X o demás. ¿Sí? También nos pueden encontrar al 800-911-3232 y quise hacer esta pausa porque obviamente tenemos comentarios y son comentarios precisamente y básicamente para ti, Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Max García te manda bendiciones, padrino. También Max García nos dice, mis amigos tienen adicciones y no sé qué hacer. Es lo que nos decías hace un momentito de las familias, y creo que esto también se extiende a los amigos. Big W Díaz nos dice, Quinta Dimensión, 24 horas, AC, Asociación Civil, muy buena opción, muy buena clínica. Arturo Valencia también nos dice, por favor, invítanos al centro de rehabilitación, y eso significa, si una persona está interesada, ¿dónde te puede encontrar, Israel? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Vía telefónica, y también nosotros contamos con una página de Facebook, y nosotros nos encontramos ubicados en justo a unos 3 minutos del centro de Coyoacán y a unas cuantas cuadras del metro General Anaya, ¿no? La dirección, si me permites compartirla, Armando. La dirección es Callejón General Anaya, número 105, en la colonia San Diego, Churubusco, Coyoacán. El número de contacto es 55-7970-1646, las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros estamos para servirles. Y la página de Facebook es Quinta Dimensión 24 horas AC. Esas son nuestros enlaces, nuestra ubicación. Y sí podemos apoyar a cualquier tipo de adicción. En general es atacar el problema. O sea, es como cuando la ley juzga a alguien que le dice ratero, ¿no? No importa si se roba un peso o si se roba 1,000,000, al final lo que se erradica es que no robe. Entonces aquí no importa si tiene una adicción de un pastel o una adicción de cocaína, o sea, al final es una adicción que se puede controlar. Que se puede controlar y se puede tratar. Y mira, y ahorita que estás mencionando eso, Mateo nos está comentando también. Déjame leerte el comentario completo. Por favor. Dice, hola, para la recuperación de una persona con adicciones a sustancias psicoactivas, ¿es esencial el tratamiento médico? ¿Y se podría recibir sin ser anexado? ¿Es indispensable el tratamiento médico en este tipo de casos?
¿o no? La verdad yo creo que sí es conveniente porque una parte de nosotros es la voluntad, que eso es, por ejemplo, en el tema espiritual, en el tema mental, que obviamente debe de estar una persona que tiene una adicción, es seguro que debe estar asistido por algún psicólogo o alguna psicóloga, que es lo fundamental. Y eso es la parte de la mente, ¿no? En la parte del alma, pues obviamente es cuando uno descarga las emociones que uno trae y se libera uno. Y también, pues es que el daño es prácticamente trifásico, es mente, cuerpo y alma. Entonces, obviamente, pues sí debe de haber una recuperación médica guiada por un médico especialista. Sí, sí es necesario, Sí. efectivamente. Y mira, y ahorita Reina Sofía nos está haciendo una pregunta bien interesante y va para los dos, ¿eh? Nos dice, ¿cuándo se pasa de ser un bebedor social a un alcohólico? Abigail, empezamos contigo con esta pregunta. ¿Cuándo pasamos de ser un bebedor social Claro. a ser un alcohólico? Ok, bueno, pues en términos de lo profesional y lo que nos diría el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM, pues estaríamos hablando de el patrón de constancia con el que una persona llega a consumir y el nivel de impactos o lo que serían consecuencias que empiezas a tener en la vida, ¿no? Porque vamos a suponer que hay personas que se fueron de fin de semana y tomaron, ¿no? Se fueron de fin de semana y tomaron y no lo volvieron a hacer hasta el medio año y no pasó nada. Ahí hablamos de consumos aislados, ¿no? Consumos sociales. Pero si una persona, vamos, empieza con un patrón, vamos, como en aumento, de que ya empezó a consumir cada fin de semana, y luego este patrón de consumo fue creciendo. Ahora ya no solamente era fin de semana, empezó a consumir sábados y domingos. Y luego ya no fue solamente eso, ¿no? Ya se seguía 3 días, ¿no? El consumo de cualquier droga. Ya hablamos de un consumo problemático que debe de atenderse sí o sí. Porque cuando hablamos de una dependencia ya de tercer nivel, es donde hablamos de que las personas ya no detienen el consumo, nada, nada. O sea, se pueden pasar un mes completito en diario tomando alcohol, diario consumiendo la sustancia o la droga que sea que se estén metiendo, y que ahí es donde entran los centros de rehabilitación o las clínicas especializadas, como lo es la que dirige Israel, porque ya hablamos de tratamientos residenciales. A mí siempre me gusta hablar de hacer la analogía con una enfermedad física. Cuando tú tienes algo que apenas empieza, te puede atender un médico general, ¿no? O sea, tú puedes ir a consulta con un psicólogo, tú puedes ir a consulta con un médico y expresas tu problema y te lo atienden. Pero cuando ya es algo más delicado y más especializado, te van dirigiendo con los profesionales, ¿no? Te mandan a gastroenterología, te mandan a neurología, te mandan así. Lo mismo pasa con las adicciones. Cuando un problema de consumo ya se hizo complicado y complejo, tienes que ir a una clínica, a un centro de rehabilitación especializado, donde también hay un equipo de profesionales apoyando, porque ya incluso es necesario el tratamiento residencial, ¿no? Así como a un enfermo de cualquier enfermedad a veces lo internan en el hospital, también una persona con consumo de sustancias requiere de una hospitalización, que sería pues un internamiento, un proceso residencial, ¿no? Como lo es ahora en los centros de rehabilitación. Entonces, esa sería la diferencia. Israel, en tu caso, en tu experiencia, ¿en qué momento los pacientes se dan cuenta de, híjole, no, sabes qué, ya soy alcohólico, ya necesito ayuda? Bueno, yo creo que es la respuesta similar a la anterior, hasta que ya empieza a haber algún tipo de consejo. Por ejemplo, una pérdida de trabajo, ¿no? Una separación de un matrimonio, ¿no? A lo mejor que la familia ya se canse y lo excluyan de la misma por realmente el consumo que tiene, pues es cuando realmente ya una persona empieza a ver que ya tiene el problema ya, vamos, crónico. O sea, que ya es un alcohólico problema, vamos, porque, por ejemplo, nosotros la base pues, es Alcohólicos Anónimos, y hay una tabla que se llama alcoholomanía, y viene la evolución de los procesos que puede llevar un alcohólico. Entonces ya cuando hay ese tipo de cosas es cuando uno realmente se empieza a dar cuenta, y ni así, porque hay una parte de la literatura que habla que un alcohólico no habla justamente de drogadicción, pero pues prácticamente lo mismo, porque los libros de AA nada más hablan de alcohol.
pero dice justamente que un alcohólico y un drogadicto van a defender la droga y el alcohol hasta las garras de la locura y de la muerte. Eso mismo expresa la literatura de aquí. Entonces, para que una persona se dé, perdón, Adelante. para que una persona se dé realmente cuenta, es hasta que realmente ya haya alguna consecuencia muy, muy fatal. Volvemos a las famosas consecuencias. Hace un momentito esta Abigail, y aquí me voy a salir un poco del guión. Hace un momentito Abigail mencionó algo que me llamó mucho la atención. Hace años que no escuchaba el término. Dijiste el tratamiento residencial. Mucha gente que nos escucha o nos escuchará seguramente va a pensar, ah, sí, los anexos. ¿Es eso? ¿Un tratamiento residencial? Tratamiento residencial, aquí voy a hacer dos diferencias. Existe el tratamiento ambulatorio y el tratamiento residencial para el consumo de sustancias. El tratamiento ambulatorio es, tú te atiendes en un hospital psiquiátrico, que son en todo caso los que llevarían este tipo de situaciones, porque son trastornos mentales, o una clínica de rehabilitación, un centro de rehabilitación, donde, y sí, aquí entra esta categoría de anexos, pero bueno, hablamos de que un anexo pues es como esta parte donde una persona que a lo mejor puede ser alguien que dejó de consumir, dirige este tipo de espacios que han sido un mal necesario, no, no es cierto, ya hacen un trabajo más completo actualmente, pero que sí se dedican como a esto, a la contención 24 horas, ¿no? El centro de rehabilitación ya es como más integral porque te incluye tanto a profesionales, no solamente a personas que tuvieron el problema guiándote, sino ya todo un equipo, como tengo entendido que es en el centro de rehabilitación donde está Israel, ¿no? Ya el trabajo profesional de la mano con la experiencia, trabajando para la recuperación de una persona. Entonces, el ambulatorio es, vas a tu consulta, regresas a tu casa. Vas a tus revisiones, regresas a tu casa. El proceso residencial quedas interno en un espacio día y noche donde vas a estar teniendo actividades de rehabilitación, de recuperación, porque cuando hablamos de un problema de adicción, hablamos de que el consumo no para. ¿Cómo vamos a frenar un consumo si la persona está en su hábitat natural, en su misma colonia, en su misma zona, de su casa, pues cuando tienes un problema de adicción, es una necesidad, que le llaman el craving, o sea, es esta ansiedad que te va a hacer que rompas, destruyas, deshagas, golpees, porque necesitas la sustancia. Entonces, este proceso residencial es de contención. Tú vas a estar en un espacio donde no va a haber drogas, donde no se te va a dejar salir, donde vas a estar incluso rehabilitándote físicamente, ¿no? Porque es todo un proceso médico, psicológico, como te decía, un tratamiento integral. Entonces, los procesos residenciales sí se refieren a eso, a quedarte tú en un espacio por semanas e incluso por meses. En Estados Unidos, déjame decirte, Armando, y para todos los que nos escuchan, que los tratamientos residenciales para las rehabilitaciones de adicciones, porque allá también es un apogeo este tema, duran hasta 2 años. 2 años, 3 años las personas ahí internas. Entonces, aquí en México, pues el modelo que se maneja casi siempre es de 1 año, de 6 años o de 3 meses, donde las personas sí están como en una especie de hospitalización, donde pues están ahí en ese tratamiento. Israel, ahora que tocamos este punto, y aquí me estoy saliendo completamente del guión, pero es que es súper interesante. Tratamiento residencial, anexos, vamos a llamarlo, aunque la palabra creo que se me hace verdaderamente desafortunada. En muchos sentidos, le han dado mucha carga negativa a esa palabra. Las personas que llegan al tratamiento residencial, ¿llegan por su propio pie? ¿Llegan voluntariamente o las llevan? Mira, antes esa pregunta es muy interesante porque son muy pocas las personas que tienen la voluntad de hacer sacrificios y salir de la zona de confort, ¿no? Desgraciadamente, lo que comentaba de los facilitadores, en este caso voy a quitar familiares, todo eso nada más voy a dejarlo en facilitador, que provee a las personas por ejemplo, las personas que llegamos a tener algún tipo de consumo, y obviamente otra vez la palabra es si no hay una consecuencia, no vas a buscar la ayuda, si no ves el problema, no vas a acercarte a buscarla. Entonces, en algún momento tiene que haber una intervención, porque realmente no hay alguna manera, de que esto se cure.
Esto se asemeja, esta enfermedad que bien dijo la psicóloga Abigail, que esta es una enfermedad, se asemeja a tipo cáncer, tipo leucemia, VIH, simplemente se contiene, pero sigue, en cualquier momento puede aparecer nuevamente, ¿no? Si no hay una contención. Entonces, una persona que se acerca por sí misma tampoco garantiza que haya algún cambio, ¿no? Justamente ya por los regímenes que hay ahorita del gobierno y todo eso no se puede ir por las personas, ¿no? Simplemente sí las pueden traer familiares, las pueden acercar y tampoco eso garantiza que haya una recuperación. Depende del 99% de la persona que encuentre las herramientas en los centros de rehabilitación. Desgraciadamente, yo en el proceso que pasé en mi alcoholismo y drogadicción, yo tuve la fortuna, vamos, y si me permites, Armando, platicarte esa experiencia, antes los centros de rehabilitación o los anexos no se manejaban como hoy en día. ¿No? Pero afortunadamente un anexo o como el estigma que trae así que son algo muy fuerte, muy feo y que las personas no se merecen estar en un lugar así. Yo afortunadamente cuando conocí un anexo, así como dicen, tuve la fortuna de salir adelante a través de un anexo, ¿no? Entonces no depende de la estancia, sino a mí me compartí algo una persona y me la compartió muchas veces y me dijo que solamente en la vida hay dos tipos de personas, ¿no? Y ese tipo de personas son las moscas y el otro tipo de personas son las abejas, ¿no? Entonces, las moscas donde quiera van a encontrar suciedad, ¿no? Y las abejas donde quiera que estén van a encontrar miel. Entonces, yo en el lugar donde estuve, pues era un lugar digno y con muchas, a lo mejor muchas carencias, pero todo eso se valoró y todo eso se ocupó para salir adelante. Muchísimas gracias, qué bonita experiencia y qué bonita frase. Con tu permiso la voy a dejar ya para mi repertorio, ¿eh? Claro, Qué, nada qué, más le qué, pones qué- mi qué nombre abajo. excelente frase. Sí, sí, no, por supuesto, con tu nombre abajo. Ahora bien, eh, otra vez aquí saliéndome un poquito del guión Israel, pero pues es que te necesito aprovechar. Gracias. Ahorita pues sabemos que eres director de un centro de rehabilitación, pero obviamente y discúlpame la expresión, hay de centros de rehabilitación estructurados que tienen un objetivo, que saben cómo llevar un tratamiento a centros de rehabilitación, que es lo que mucha gente tiene en la cabeza, ese mito que tiene en la cabeza, que es un anexo en donde me van a poner a dormir en el suelo. Eh, ¿En qué radica la gran diferencia? ¿Cómo los podemos distinguir? Obviamente por los protocolos del gobierno, pues a lo que rigen los centros de rehabilitación hoy en la Ciudad de México, que nada más es en la Ciudad de México, es el YAPA, que genera algún registro, obviamente con todas las normas que debe de haber, trato digno, buena alimentación, que se bañen con agua caliente, que cada quien tenga su dormitorio propio, o sea, una cama, no puede ser compartida, no, tienen que tener muchísima limpieza, fauna nociva no debe de haber, o sea, es difícil erradicar eso, pero al final del día se lucha para que haya un trato digno dentro de los centros, porque sí, sí está muy estigmatizado esa parte, y obviamente, pues sí, sí hay centros que no laboran al 100%. No, sí hay centros que pues no están registrados, ¿no? Pero pueden ubicar perfectamente pues, la página del YAPA, que ahí aparecen los centros con registro. Y hay otros tantos también que aún no cuentan con eso, pero que también pueden, trabajan muy bien. No, hay unos tantos que ofrecen el servicio a medias y otros tantos que ofrecen el servicio al 100%. Ay, híjole, aquí se acaba de abrir otro tema que no nos va a alcanzar el tiempo. Nos quedan 8 minutos de programa, desafortunadamente, y se están quedando muchas cosas en el tintero y están saliendo más cosas todavía. Tenemos Pero versión 2.0. sí, de hecho estoy a punto de invitarlos para que vengan el próximo mes también, por favor. Sí, nos ponemos de acuerdo después. Pero
vamos a cerrar con algo bonito, vamos a cerrar con la parte esperanzadora. Eh, con su permiso voy a dejar de lado lo que teníamos preparado acerca de cómo es el tratamiento para las adicciones, cuáles son los factores de riesgo y todo eso. Vámonos con la parte bonita. Y aquí me voy a permitir, Abigail, empezar contigo. En tu experiencia, a las personas que has tratado y que han logrado salir de la adicción, superar la adicción, controlar la adicción, ¿qué te dicen esas personas que se sienten? ¿Cómo se siente ya la recuperación? Exactamente. Híjole. Es, como el programa lo decía, la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara es como pasar de la oscuridad a pasar a la luz, ¿no? Porque hablamos de que cuando hay un consumo de sustancias, ya había un cierto escenario que desencadenó el problema. O sea, las cosas en la persona para que, digamos, se enganche con un problema de sustancias es que aparte de tener como la predisposición genética y demás, tal vez también influyó su entorno. No era un entorno muy agradable, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las familias disfuncionales. Y sin darse cuenta se meten en una situación que empieza a generar todavía más impacto y más problemas. Entonces es como la oscuridad, estar en un problema de adicciones es como la oscuridad. Tú crees que no hay nada más allá de las drogas, tú crees que no hay esperanza, pero cuando las personas se permiten regalarse la oportunidad de un cambio, se permiten regalarse la oportunidad de entrar a un centro de rehabilitación, a un espacio que los vaya apoyando de la mano con un profesional, con la ayuda que sea que busquen, pero que tengan esa intención, las cosas cambian y cambian muchísimo. Entonces, las personas que yo conozco que se han recuperado, porque sí conozco, el día de hoy puedo decir con toda la seguridad que la recuperación sí existe, es todo un reto y es algo difícil, pero sí se da. Y bueno, tenemos un testimonio, Israel. Entonces, me dicen, si yo hubiera sabido vivir de esta forma, si yo hubiera sabido manejar, me hubieran enseñado a manejar mis emociones, mis recursos, todo lo que puedo lograr antes de caer en el consumo, yo no hubiera estado ahí tanto tiempo, ¿no? Se siente una satisfacción que no tiene que ver con un placer que te generen las sustancias, es una satisfacción personal, es un orgullo salir de un problema así porque estamos hablando de que de verdad todo el impacto que generan las drogas, la, los medios de comunicación, la publicidad nos la vende como algo bonito, diversión, fiesta, fin de semana, alberquita, bebidas y todo, y eso no se acerca a lo que es la realidad de las drogas. Si quisieran ver una realidad de cómo funcionan las drogas, pues que se vean la película de Requiem o alguna otra que realmente te muestra cómo es una realidad de consumo. Entonces, ya salir del consumo, pues te digo, es conocer la luz, es algo que resulta muy, 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 muy sanador para la persona y es algo personal, es sanador personalmente. Entonces, las personas que se han recuperado son personas que incluso están tan agradecidas con la recuperación que se dedican a promover la recuperación porque aprenden a tener de nuevo la fe y a creer en que las cosas con pues esta dedicación y esta perseverancia, por supuesto que son posibles. Israel, escuchamos a la especialista, escuchamos lo que ve la especialista desde tu perspectiva, ya habiendo pasado precisamente el darme cuenta, el vivir las consecuencias, el tratamiento, el estar internado, después de todo esto, ¿qué se siente en la recuperación? Pues yo siempre lo comparto y es algo muy sensible esto porque no tienes idea del esfuerzo que se tiene que hacer o la disciplina que se tiene que adquirir después de empezar a dejar el consumo y darte cuenta que realmente es esto. Mira, yo tuve un consumo cerca de 10 años de alcoholismo y drogadicción y yo no veía cosas que veo el día de hoy, ¿no? Porque desgraciadamente no las vemos, ¿no? Yo siempre la vida la manejamos quejándonos de todo, de lo que nos pasa, pero no vemos que hay personas siempre que van a estar mucho más abajo que nosotros, ¿no? Así como hay otras tantas que van a estar arriba de nosotros, ¿no? Y yo lo vivo todos los días porque, por ejemplo, hay gente que se queja hasta porque come nopales, pero no se dan cuenta que hay gente que no tiene nada que comer.
¿no? Yo veo que hay gente que se queja porque pues su colchón no sirve y hay mucha gente que no tiene ni siquiera un colchón para dormir. Bueno, es más, ni siquiera tiene un techo para dormir, ¿no? Entonces yo cuando tuve ese consumo, yo me quejaba mucho de las decisiones que había tomado mi familia, de las decisiones que había tomado mis padres y todo, y yo sentía que era que yo era el que más estaba sufriendo, pero realmente yo no veía que tanto estaban sufriendo las demás personas a mi alrededor por mi consumo. No, el día que yo dejé de consumir, yo Armando, la verdad es que estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con mis padres que fueron los que a lo mejor en alguna forma me demostraron su amor haciéndose a un lado y que me permitieran tomar mis decisiones y cometer mis errores. Eso fue lo que siento que me permitió a mí empezar a crecer como persona y ver lo que te comparto ahorita. No, es muy diferente el día de hoy, tener amigos como para ir al gimnasio, ¿no? O sea, tener una disciplina como para irme a nadar. O sea, el cambio, el de 360 grados, poder llegar a una casa, y a descansar y no con la angustia de que, ya te vienen persiguiendo, ya le debes a tal porque te embarcaste con droga, y que te permita tener la satisfacción de ver personas dentro de tu núcleo que tú estás apoyando, porque la realidad es que uno no puede hacer mucho más que transmitir, transmitir, transmitir y guiar, pero ver personas que se están recuperando, pues eso es lo que me alimenta a mí todos los días, porque lejos de que yo ayude a las personas me siguen ayudando. Hay otras tantas veces que yo no me daba cuenta todo lo que pasaba a mi alrededor, ni el daño que yo provocaba por mis decisiones. Estoy muy agradecido porque yo tuve que pasar un proceso muy, muy complicado, hacer sufrir a muchas personas, una otra parte también dolorosas para mí, pero esas cosas realmente son las que hicieron que sea la persona que soy el día de hoy. Y creo que no hay mejor forma de acabar esta sesión y este programa y este Simichat que ese mensaje que nos acabas de dar, Israel. Te lo agradezco infinitamente y también te agradeceré infinitamente que volvieras a estar con nosotros. Abigail, hago la extensiva la invitación a ti y a todos nuestros siminautas. Desafortunadamente el tiempo es inflexible, que nos acaba de terminar y dejamos varias cosas en el tintero. Espero tener su atención, su tiempo y su disposición dentro de un mes, ¿sí? Con Conmigo gusto, cuéntamelo. con mucho gusto. Muchísimas gracias. Les agradezco a todas las personas que comentaron por favor en nuestro link. Les agradezco a todas las personas que nos escucharon y que nos escucharán en un futuro. Por favor, comuníquense con nosotros al 800-911-3232 y también a los medios de contacto de, pues finalmente, del Centro de Rehabilitación Quinta Dimensión, de la cual Israel Juárez Montiel es director. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo su disposición. Muchas Buenas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. un gusto haber estado aquí. Hasta luego.